Bueno, en 1948 podría decirse que se incrementó la violencia política y el conflicto armado a raíz de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un reconocido líder social, abogado, exalcalde de Bogotá, exministro de Educación y el Trabajo, congresista, candidato presidencial, entre otras. Fue uno de los primeros en el Congreso en promover el debate sobre las masacres de las bananeras, que fueron trabajadores colombianos asesinados por exigir mejores condiciones laborales a la United Fruit Company. Tras su muerte, se generaron varias protestas populares y disturbios en Bogotá, lo que hoy se conoce como el Bogotazo. En 1950 se proclama presidente Laureano Gómez por el Partido Conservador, quien pasó a reemplazar a Mariano Ospina López. El país estaba en inestabilidad política a raíz del Bogotazo. El Partido Liberal se había retirado del gobierno argumentando faltas de garantías para poder ejercer. Por su parte, en el Partido Conservador se dividían en dos, los seguidores de Laureano y los de la familia Ospina. Los Ospina no estaban contentos con la labor de Laureano, por lo que se buscó una alianza con el ejército a través del general Gustavo Rojas Pinilla, lo que resultó en un golpe de Estado en 1953, que más era un golpe de opinión. Así Rojas Pinilla asume el poder del 53 al 54, cuando acabaría el periodo de Laureano. En 1954, Rojas Pinilla, con amplio apoyo político de los conservadores y liberales, es reelegido para gobernar del 54 al 58. En el 56, Rojas Pinilla crea un movimiento político llamado Movimiento Acción Popular, como una tercera fuerza política. Como era de suponerse, esto no les hizo gracia a liberales ni a conservadores, quienes empezaron a oponerse al gobierno de Rojas a través de los medios de comunicación que aún controlaban. En ese momento, Rojas Pinilla decide perpetuarse en el poder a través de la dictadura, y separándose de los políticos, tanto liberales como conservadores, que lo habían llevado al poder, Rojas comienza a censurar medios de comunicación, a perseguir a sus opositores políticos, y hasta crea una prensa oficial. Liberales y conservadores, conscientes de lo que una tercera fuerza les haría perder, deciden limar asperezas y trabajar unidos para hacer el contrapeso a Rojas Pinilla. Esto desemboca en la creación del Frente Nacional, en 1958. El Frente Nacional fue un acuerdo pactado entre liberales y conservadores, donde deciden repartirse el poder durante 16 años, alternándose los periodos presidenciales entre ambos partidos, liberales y conservadores. Cabe resaltar los logros importantes durante el gobierno de Rojas Pinilla, como fue el sufragio de las mujeres, la creación del SENA, el aeropuerto del Dorado, la llegada de la televisión a Colombia con proyectos educativos, entre otros. A pesar de los hechos violentos registrados antes del Frente Nacional, es bien sabido que es durante este frente, a mediados del 60, que se acentúa lo que hoy conocemos como el conflicto interno armado. Si bien es cierto que el Frente Nacional amenizó parte del conflicto irracional que existía entre liberales y conservadores, también limitó ampliamente la participación democrática de las diferentes corrientes políticas que existían en el país, especialmente movimientos de izquierda. Algunos pudieron, con mucha dificultad, colarse entre listas liberales o conservadores y salir elegidos, pero muchos otros decidieron alzarse en armas como su única opción, como la única opción de lograr cambios institucionales y sociales. Así es como se fundan las FARC en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1967, el M-19 en el 74 y el movimiento indígena Quintín Lame en el 84. En 1985, bajo un proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, nace el partido de izquierda Unión Patriótica. Este partido nace de la propuesta de varios guerrilleros que le apuestan a una política sin armas. Simpatizantes y militantes de izquierda del ELN, de las FARC, del Partido Comunista Colombiano, entre otros, deciden dejar las armas y emprender la vía política democrática. En las elecciones del 25 de mayo de 1986, con solo un año de fundación del partido, la Unión Patriótica obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. A pesar de la gran aceptación política de la UP en la población, hubieron sectores que quisieron ensañarse con ellos, como son los grupos de extrema derecha, grupos paramilitares, las AUC, las Convivir, en cooperación con la policía y el ejército, algunos narcotraficantes como el mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha, transnacionales, sectores privados, entre otros. Emprenden una sangrienta guerra con todo lo que huele a izquierda.
se calcula que el saldo fue de 3.500 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica violentamente asesinados, lo que produjo la renuncia de varios de los sobrevivientes en 1990 y la eventual disolución del partido, muchos de los cuales vuelven a tomar las armas. Bueno, la experiencia de la Unión Patriótica creo que fue la que marcó más distancia entre los grupos de izquierda y el gobierno. Desde el 90 lo que vino fue el fortalecimiento de los grupos paramilitares, así como el accionar militar contra las guerrillas. El presidente Andrés Pastrana Arango intentó un acuerdo con la guerrilla de las FARC, lo que todos sabemos fue una tomadura de pelo por parte de las FARC. Pastrana desmilitarizó 3 municipios del Meta y 1 del Caquetá, correspondiente a 42.000 kilómetros cuadrados en la búsqueda de la paz. En lo único que terminó esto fue en un plantón de las FARC en la mesa de diálogos, dejando en ridículo al presidente, así como en el fortalecimiento de las tropas de dicho grupo armado. Luego de Pastrana vino Álvaro Uribe Vélez, conocido ampliamente por sus nexos paramilitares, sus ansias de poder y sus tendencias a la extrema derecha. Se dice que también fue el periodo en el que más se debilitó a las FARC, también en el que más creció el ejército y la policía, políticas evidentes de su filosofía militar. Álvaro Uribe también es conocido por violar leyes internacionales en su afán de debilitar la guerrilla, bombardeando territorio ecuatoriano, usando las insignias de la Cruz Roja Internacional para operaciones militares y cambiando la constitución con sobornos para poderse reelegir. Y por supuesto, ser cómplice del ejército evitando al máximo el tema de los falsos positivos, que venían ya desde años atrás. Es el periodo en el que más propaganda militar se hace, en un afán de que la gente olvide que el ejército bajo su mandato asesinó a más de 2.000 campesinos inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros con ayuda de las autodefensas. Evidentemente, entre el gobierno paramilitar de Uribe y los grupos de izquierda como las FARC, la comunicación fue a bala y bomba. Juan Manuel Santos, por su parte, ha hecho un nuevo intento de paz. Yo en lo personal, con la mala relación que han tenido la guerrilla-gobierno en los últimos años, y sobre todo esa amarga experiencia de la Unión Patriótica, no creo que algo así sea posible.